que después el Voy a registro. dejar. Pero ya, ahí está. Ya. Ya, yo creo que voy a empezar a grabar y vamos a partir lo auxiliar. ¿Ya? Tenemos la presencia del gran Ignacio acá, que va a estar contestando sus dudas Perfecto. en el chat, yo creo. Sí, sí, Así que vamos a empezar nomás, ¿ya? No sé si tengan algún comentario, alguna duda que quieran expresar. Ahora es el momento. Si es que no, le damos pie a rienda suelta a esta auxiliar, ¿ya? Que va a ser sobre estabilidad, ¿sí? Ahí me van confirmando si ven la pantalla. Sí, se ve. Buena, muchas gracias, vale. Ya, pues, entonces empecemos. No sé cuántas clases habrán tenido de estabilidad, pero yo creo que con este tema es bastante, por cómo lo tocamos nosotros, en este curso es bastante sencillo. Pero el mundo de la estabilidad es un mundo, un plano de estudio aparte, ¿ya? Uno tiene que tener en consideración que la mayoría de los contenidos que se ven en CEP son mundos aparte, son como ramas de estudio completas, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a analizar específicamente la estabilidad transitoria de ángulo, ¿sí? Pero antes de eso, necesitamos como una breve introducción para saber qué es lo que significa estabilidad en los sistemas eléctricos de potencia, ¿ya? No, dame 5 segundos. Ignacio, te voy a dejar como co-host. perfecto. Gracias, Gabo. Sí, ya. Entonces, ¿qué es la estabilidad en un sistema eléctrico de potencia? Es la propiedad de un sistema de potencia que le permite permanecer en un punto de equilibrio estable en condiciones de operación normal y evolucionar a un punto de equilibrio después de ocurrido algún cambio o perturbación en las entradas, en las condiciones iniciales o en parámetros que afectan la dinámica del sistema. ¿Sí? O sea, me mantengo en mi punto de equilibrio estable o puedo volver a un punto de equilibrio estable. ¿Sí? Eso se denomina como la estabilidad de los CEP. ¿Ya? Y bueno, ese punto de equilibrio del cual hablábamos depende de la perturbación. ¿Ya? Un sistema puede ser estable para una cierta perturbación, pero inestable para otra. ¿Sí? Eso igual hay que tenerlo en consideración. Y los estudios de estabilidad se dividen en función del fenómeno o del comportamiento del sistema que se quiera analizar. Por ejemplo, se quiere analizar los ángulos de los rotores de la máquina, entonces se desarrolla el estudio de estabilidad de ángulo. ¿Ya? Si se quiere ver, y creo que el profe lo ve un poquito, sobre la estabilidad de la tensión de las barras de la red, uno analiza la estabilidad de tensión. Y si uno analiza la frecuencia del sistema, bueno, entonces está en el estudio de estabilidad de frecuencia. ¿Ya? Pero en este auxiliar vamos a observar, vamos a analizar un poco la estabilidad transitoria de ángulo. ¿Ya? ¿Qué es la estabilidad transitoria de ángulo? Es la habilidad de un generador síncrono de mantenerse en sincronismo después de ser sometido a una perturbación. ¿Ya? Esta perturbación puede ser un cortocircuito, un aumento en la potencia mecánica, la desconexión de una línea. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ya. Entonces, primeramente, introducción. Hagamos una introducción al estudio del ángulo, de la estabilidad de ángulo. Ya, como dije, la estabilidad de ángulo de los rotores subyace en la habilidad de mantener el equilibrio entre el torque electromagnético. Voy a usar un puntero por acá. Puntero láser, acá. Entre el torque mecánico y el torque eléctrico en cada máquina del sistema, ¿sí? Si esto es cero, entonces la derivada de la frecuencia va a ser cero. Por lo tanto, no va a haber variación de frecuencia, ¿sí? Los generadores van a estar en sincronismo. Y hay que tener en consideración que el modelo del generador que utilizamos para estudiar la estabilidad de ángulo va a ser muchas veces tomado como una potencia transferida por un generador conectado a una barra, una barra de red. Y nosotros vamos a analizar un aumento más allá de un cierto... no, sí, sorry. Esto es otra cosa.
supongamos el modelo de un generador conectado a una barra, conectado a una barra, ¿sí? Una barra infinita a través de una línea de transmisión, ¿ya? Y podemos observar que en función del ángulo del rotor, ¿ya? Del ángulo delta, nosotros vamos a tener una capacidad de transferir potencia activa, ¿ok? Y que nosotros conocemos esa función, ¿ya? Que es producto de los voltajes en los bornes, ¿ya? Del punto al cual yo quiero transferir potencia y el punto desde el cual estoy transfiriendo potencia, la reactancia que existe, la reactancia eléctrica que existe entre esos dos puntos y el seno del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, según esta expresión, el aumento más allá de un cierto punto máximo, que serían 90 grados, o pi medios en radianes, lleva consigo una disminución en la potencia transferida, ¿ya? O sea, yo no puedo variar indefinidamente mi ángulo, ¿sí? Porque si lo varío indefinidamente voy a empezar a tener esta disminución de la potencia, de la transferencia de la potencia activa, ¿ya? El fenómeno de estabilidad de ángulo se refiere a la condición de equilibrio que les mencioné anteriormente, ¿ya? El torque mecánico que viene, por ejemplo, de una turbina hidráulica, que es la fuerza del agua haciendo mover a la turbina el torque eléctrico, que está representado por la carga a la cual está sometida este generador hidráulico, ¿sí? La corriente eléctrica que está pasando por el estator, ¿ya? Y que genera un torque en el rotor que es opuesto al torque mecánico, ¿ya? Entonces, si ocurre una perturbación, el equilibrio se pierde, resultando en una aceleración o desaceleración de los rotores de la máquina, ¿ya? De la ecuación del swing podemos ver si es que existe un desajuste en este equilibrio tan importante. Por ejemplo, que el torque mecánico fuera mayor que el torque eléctrico, eso significaría que la derivada de la frecuencia sería positiva. Por lo tanto, habría un aumento de la frecuencia de la red, ya, o sea, de la frecuencia a la cual está girando el rotor, acelerándose, ¿sí? Puede llegar a embalarse una máquina mientras va, si es que el torque mecánico va aumentando, aumentando y aumentando, ¿sí? Va acumulando energía cinética. Y si es que el torque eléctrico, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno. Entonces, y si es que el torque eléctrico, ya en este caso la carga de la máquina sincrónica, es mayor que el torque mecánico, significa que yo estoy cargando mi generador mucho más de lo que yo estoy dándole de energía por parte del generador, ¿ya? O sea, hay una corriente mucho mayor que la que puedo sustentar en el generador mismo. Por lo tanto, el torque eléctrico va a ser mayor al torque mecánico, llevando que esta expresión sea negativa. Por lo tanto, la derivada de la frecuencia sería negativa, lo que se interpreta como que la frecuencia va disminuyendo, va desacelerándose el rotor de la máquina, ¿ya? Eh, bueno, esto igual es para que lo tengan en consideración, que la variación del torque eléctrico posterior a una perturbación se puede dividir en torque sincronizante, ¿ya? Que es una componente de la variación del torque en fase con la desviación del ángulo, ¿sí? Que esta, si es que nosotros tenemos una falla en el torque sincronizante, ya si no tenemos suficiente torque sincronizante, en la red podemos llegar llegar a una inestabilidad no oscilatoria, ¿sí? Que vemos como el ángulo del rotor se va alejando ya cada vez más y la variación va aumentando. Y además tenemos el torque amortiguante, ya que es la componente de la variación del torque en fase con la desviación de la velocidad, ¿ya? Y la ausencia del torque amortiguante provoca una inestabilidad oscilatoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que claro, la variación del ángulo oscila, pero cada vez las oscilaciones son más grandes. Ya este torque amortiguante, cuando vean estabilidad permanente, va a ser importante, ¿sí? Pero nosotros vamos a despreciar este torque amortiguante, ya suponiendo que no existe, y solamente nos vamos a quedar con el torque sincronizante para
como supuesto del análisis que nosotros vamos a realizar. Ya, entonces, ya llegando a la estabilidad transitoria de ángulo en sí, vamos a tener que el modelo clásico del generador, que nosotros vamos a utilizar, desprecia las resistencias, los transitorios del estator y del rotor, los circuitos amortiguadores que tienen esto, que se encuentran en el rotor de las máquinas, y se considera que los efectos del regulador de velocidad son mínimos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta este modelo de generador frente a una perturbación de la potencia mecánica? ¿Ya? Nosotros tenemos que la potencia eléctrica del generador, en función de su ángulo del rotor, describe esta función, ¿sí? Que era la potencia activa de transferencia. Em, ya. Por lo tanto, nosotros vamos a ir analizando los puntos de operación en los que se encuentra este generador sincrónico, ¿ya? Nosotros nos encontramos originalmente en el punto 1, ¿sí? Pero intempestivamente se genera un aumento o un escalón de la potencia mecánica, ¿ya? Por lo tanto, el rotor se acelera, acumulando energía cinética hasta el punto 2, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos operando súper bien aquí en el punto 1 y de repente se genera un aumento de la potencia mecánica, ¿ya? Lo cual lleva a la operación del rotor, o sea, a la operación del generador síncrono al punto 2, ¿sí? Donde se vuelven a equilibrar las fuerzas. Pero en todo este trayecto, la potencia mecánica fue mayor que la potencia eléctrica. Por lo tanto, como nosotros vimos anteriormente, como vimos anteriormente, si la potencia mecánica era mayor que la potencia eléctrica, entonces el rotor se iba acelerando, ¿ya? Pero se va a acelerar hasta un cierto punto en donde la potencia eléctrica y la potencia mecánica, o sea, que está en el punto 2, va a ser cero, ¿sí? Porque la potencia mecánica va a ser igual a la potencia eléctrica. Pero debido a que la velocidad del rotor se aceleró, entonces la velocidad del rotor es mayor a la velocidad sincrónica, por lo tanto el ángulo continúa aumentando. Incluso después de este periodo en donde incluso después de este punto en donde se igualaron las fuerzas, como el rotor quedó acelerado, va a seguir aumentando el ángulo. Ya para ángulos mayores a delta 2, ¿sí? Que es lo que sale acá, se tiene que la potencia eléctrica en este caso va a ser menor a la potencia mecánica. Por lo tanto, el rotor se va a desacelerar. Para un valor delta M, el rotor recupera la velocidad sincrónica, pero se tiene que en este punto la potencia eléctrica sigue siendo mayor a la potencia mecánica. Por lo tanto, el rotor comienza a desacelerarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que, producto de esta perturbación, el rotor va a seguir oscilando indefinidamente en torno al punto de equilibrio, ¿sí? Que es lambda 2. ¿Ya? Entonces, toda esta historia nos sirvió como antesala para observar un criterio de estabilidad, ¿sí? Que es un criterio geométrico, que es el que se denomina criterio de áreas iguales, ¿ya? Para determinar si el ángulo del rotor aumenta indefinidamente o se queda oscilando en torno a un punto de equilibrio, no es necesario resolver la ecuación eh, de segundo grado, sí, es parcial, la ecuación parcial de segundo grado, que es la ecuación del swing, puesto que con este diagrama ya podemos hablar este diagrama nos entrega información con respecto al límite de estabilidad, ¿sí? No voy a detenerme en cómo tuvimos esta fórmula, con el profe pudieron haberla visto y si no, les puedo subir esto, pero no lo vamos a ver acá, ¿ya? Pero este criterio de estabilidad dice que el área bajo la función PM menos PE debe ser cero si el sistema es estable, ¿ya? Por ejemplo, en estabilidad permanente nosotros teníamos observábamos los polos de la ecuación en el mundo de Laplace y ya uno podía obtener si es que era un punto de equilibrio estable o no,
¿ya? Pero nosotros ahora, también otro criterio de estabilidad que las áreas, tanto el área acelerante como el área desacelerante, deben ser iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, sorry, me adelanté eso. Como el área bajo la curva de la función debe ser cero si el sistema es estable, entonces nosotros vamos a tener un área positiva y un área negativa, o sea, un área acelerante y una desacelerante, que para que esto se cumpla, estas áreas deben ser iguales, ¿sí? O sea, la integral entre este punto y este punto de la función Pm menos Pe, ¿ya? Debe ser igual a cero. Y para que eso se cumpla, esta porción del área más esta porción del área deben dar cero. O sea, tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión es súper importante para que la tengan, y por eso la puse en rojo también, ¿ya? Que es la integral desde lambda 1 a lambda 2 de Pm menos Pe, ¿sí? Ahí yo estoy sacando el área. Esa es el área acelerante, y para calcular el área desacelerante, simplemente integro entre delta M, o sea, entre delta 2 hasta delta M. Pero esta vez la función es al revés, ¿sí? Que es P menos PM. ¿Ya? Eso. Hay que tener en consideración que este criterio permite conocer los límites de estabilidad lambda máximo, ¿sí? Para la coordinación de protecciones, para obtener un tiempo crítico de despeje de falla, que es como lo vamos a ver después, y que que este criterio de estabilidad no es aplicable a sistemas multimáquina, ¿ya? Solamente a un sistema de una máquina conectada a una red, o de quizás dos máquinas en un set, pero solamente analizando la estabilidad de una sola, ¿ya? Ahora entonces vamos a revisar o analizar el caso de la respuesta de un generador conectado a una red o una barra infinita cuando se produce un cortocircuito en la línea, ¿sí? Si las fallas fueran dos, esto hay que tenerlo en consideración. Si las fallas fueran dos, o sea, en la barra, técnicamente se produce casi en bornes del generador, por lo tanto no se produce transferencia a la barra infinita de potencia activa, sino que solamente se generan corrientes inductivas hacia la falla, ¿ya? Y como la falla se genera en F, entonces se transmite algo de potencia activa, ¿sí? Si fueran dos, la potencia eléctrica caería a cero, ¿ya? Entonces, este es lo que yo le hablaba, el tiempo crítico de despeje de falla, ¿ya? ¿Qué es el tiempo crítico? Es el tiempo máximo que es posible mantener el cortocircuito en bornes sin que la máquina se embale, ¿sí? Sin que la máquina se acelere, ¿ya? Como no existe torque eléctrico, o sea, sin que se acelere tanto, ¿ya? Tanto como para perder el sincronismo. Y tiempos críticos de despeje de falla, y esto es como un dato, tiempos críticos de despeje de falla menores a 100 milisegundos son incompatibles con la actuación de protecciones e interruptores, puesto que la velocidad como más rápida que alcanzan estos instrumentos son de 100 milisegundos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué pasa si yo tengo un tiempo crítico de falla para esta misma falla? Que simplemente me dice, después de los 50 milisegundos, tu máquina se va a embalar para este tipo de falla, por ejemplo. Entonces yo tengo que ahí tomar medidas para reparar esta situación, puesto que las protecciones no se van a activar lo suficientemente rápido para despejar la falla. ¿Ok? Ok, entonces analicemos el caso estable de este caso, ¿ya? Nosotros tenemos Uy, la reunión termina en 10 minutos, ya. Tenemos un perfil, ¿ya? Que es una función de la potencia activa que está entregando el generador antes de la falla, ¿sí? Que simplemente cuando las dos líneas se encuentran conectadas a la barra infinita y el generador está feliz inyectando potencia activa. Una, eh, una potencia eléctrica, que es la potencia eléctrica que está inyectando el generador durante la falla, que como acá lo vimos,
se transmite algo de potencia. Ese algo está representado por esta curva. Y cuando ya se despeja esta falla, significa que se abrió esa línea, vamos a tener otra forma de la curva para la potencia eléctrica que se encuentra inyectando el generador después de la falla. Entonces nosotros tenemos 3 curvas: antes de la falla, durante la falla y después de la falla. ¿Ok? Esto lo pueden analizar igual con, o lo vamos a analizar en el ejercicio y lo van a ver más claramente, que esta diferencia se produce por la variación de la reactancia. ¿Sí? La reactancia entre estas 2 barras. Entonces, vamos viendo el grafiquito. ¿Alguien levantó la mano? Hola, sí, Gabriel. ¿Sí? Tengo una duda. Después de la falla, ¿cómo es la topología del circuito? Como que solo hay una inductancia y la segunda está en corto. Exacto. En este caso, la situación después de la falla, significa que se despejó la falla, ¿ya? O sea que la línea donde se produjo la falla, esto se abre, estas protecciones se abrieron, pa y pa. Por lo tanto, la topología quedaría sin esta línea y solamente esta línea existente. ¿Ya? Ya, vale, gracias. Sí. De hecho, por eso también se produce esto, que la potencia eléctrica que yo podía inyectar antes de la falla es mayor que la potencia eléctrica que puedo inyectar después de la falla. ¿Por qué? Porque ya no tengo esta línea. Por lo tanto, tengo una reactancia mayor. Entonces, mi potencia eléctrica disminuye. Ok, vamos analizando el caso estable, ¿sí? Caso estable significa que las áreas son iguales. Entonces, el rotor se acelera y aumenta el lambda, ¿ya? Cae desde antes de la falla hasta la curva durante la falla. Luego se va moviendo, puesto que se va acelerando la máquina, ya que en esta curva la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica. Hasta un punto C, ¿ya? Donde se despeja la falla. Y en el punto C se despeja la falla y se restituye la topología, o sea, se constituye otra topología, que es la potencia eléctrica después de la falla. La topología del CEP después de la falla. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, si se dan cuenta, la potencia eléctrica es menor, o sea, es mayor que la potencia mecánica. Por lo tanto, el movimiento, a pesar de ser mayor la potencia eléctrica que la potencia mecánica, el rotor se aceleró. Por lo tanto, para que toda esa energía cinética que adquirió la pierda, se va a seguir moviendo y va a seguir aumentando el ángulo hasta el punto E. Luego del punto E, va a regresar a D y va a terminar oscilando en torno a ese punto, ¿sí? Que es lo que les fui anotando acá. O sea, sigue aumentando delta, el rotor se sigue desacelerando y el delta M comienza a disminuir pasando de E a D, ¿ya? Eso sería un caso estable, ¿ya? Donde las áreas son iguales. Ahora, vamos analizando el caso inestable, ¿sí? En el caso inestable... Me entró una duda. Sí, dale. ¿Qué representa la potencia eléctrica y qué representa la potencia mecánica? Porque me estoy confundiendo con el rotor. Ya. Vamos regresando hasta la ecuación del swing. Esta, sí. Ustedes debieron haber visto esta, ¿cierto? Que la variación de la aceleración, la variación de la velocidad del rotor está determinada por el torque mecánico y el torque eléctrico. ¿Ya? Y esto se genera en el rotor. ¿Sí? Y nosotros podemos hacer un trabajo matemático para obtener una ecuación del swing, que es esta misma, solamente con unos factores aparte, donde me relaciona que en vez de tener torque mecánico, yo tengo potencia mecánica, menos, en vez de tener torque eléctrico, potencia eléctrica. Entonces, lo que yo estoy analizando sí es el rotor, ¿ya? Pero lo estoy analizando a través de las potencias que está inyectando el generador. ¿Sí? Eso también sería una buena forma de encontrarlo, que hay
una forma, creo que por acá la tengo al final. ¿No? Pucha, no tengo esa forma. Pero debieron haberla visto con el profe, que hay una forma de pasar de la ecuación del swing de los torques a una ecuación del swing solamente con las potencias. Entonces, cuando yo estoy analizando potencia eléctrica, cuando digo, ok, la potencia eléctrica que está inyectando, me estoy refiriendo también al torque eléctrico que se está siendo ejercido en el rotor del generador. ¿Sí? Ah, ya. Creo que entendí. Gracias. Ok. Igual voy a ver si es que, o sea, si es que es necesario. Hay como un desarrollo matemático para pasar de la ecuación del swing con torques a la ecuación del swing con potencias. ¿Ya? Que es como para entender, pero al final es eso. Nosotros pasamos, así como con un poco de matraca, nos quedan 3 minutos. Con un poco de matraca, vamos pasando desde la ecuación de swing con torques a la ecuación de swing con potencias, y ahí trabajamos solamente con la potencia que está inyectando el rotor y la que está entregando. O sea, sí, la que está entregando el generador. ¿Ya? Ok, estábamos en el caso inestable y si es que en F, ¿sí? Porque nosotros estábamos acá y despejaron la falla. ¡Pum! Cambió la topología, pero siguió acelerando. Si la energía cinética que obtuvo aquí acelerándose la máquina no se compensa totalmente hasta llegar a F, ¿sí? Que está el punto de acá, si no ha sido devuelta, entonces la velocidad del generador, o sea, la velocidad mecánica, la velocidad del rotor del generador, va a ser mayor a la velocidad del sincronismo. Por lo tanto, el lambda va a seguir aumentando. ¿Ya? Porque después de esto, la potencia eléctrica va a ser menor a la potencia mecánica. Por lo tanto, va a seguir aumentando el rotor, va a seguir acelerándose la máquina y el rotor va a terminar perdiendo sincronismo o también se le dice que se va a embalar el rotor. ¿Ya? O la máquina sincrónica. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, el caso inestable. El caso estable, todo era bonito, llegábamos hasta E, y ahí toda la energía cinética se había disipado, que la energía cinética que había adquirido se disipó cuando se restaba el potencial, la potencia eléctrica, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica se ganaba la potencia mecánica y había como un torque desacelerante, ¿ya? Y la energía cinética se disipaba. Pero si es que yo tuviera por ejemplo, esta curva fuera aún más pequeña, tendría aún más grande mi área acelerante, o sea, eh, tendría una mayor energía cinética que se acumuló en el rotor. Y si es que el área existente o la área capaz de desacelerar o disipar esa energía, acá yo les puse que es como de vuelta, si no es capaz de devolverse esa energía cinética adquirida, entonces la velocidad del rotor va a seguir siendo mayor a la velocidad del sincronismo. Y después de este punto ya no existe capacidad o ya no existe un área desacelerante. Por lo tanto, va a seguir aumentando, después de este punto, y se va a embalar la máquina y para su propia protección se va a tener que desconectar. ¿Sí? Eso. Queda menos de un minuto, así que yo creo que voy a poner esto acá y volvemos a las 6:45. ¿Ya? A esa hora vuelvo a subir esto y empezamos de nuevo. Ok. Ya, pues nos vemos. Vemos.